Nos estamos juntando porque nos queremos ver, nos estamos juntando porque queremos aprender, nos estamos juntando porque queremos seguir las ordenanzas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No nos estamos juntando porque se juntan las iglesias y ahí es donde tengo que ir, porque ahí está Dios. No, nos juntamos porque queremos vernos y nos juntamos porque Dios nos da ese corazón. No es una condición. En algunos casos estamos enfermones, que al final cerramos varios con un día, con un año. Vean al Guillermito, tiene ojos de piojo volador, que la neta siempre tenía ojos así como encantadores, ¿no? De amor. Ahora sí parece un piojillo que está enfermo, pero siempre, no, es cierto, estamos todos iguales. Vamos a platicar al final de esto. Fíjense que ha sido un año muy raro, pero raro como que del lado bueno, pero del lado espiritual. Y entonces es raro, ¿no? Porque al final, ¿quién tiene como prioridad de que el lado espiritual crezca, no? Entonces es muy raro. Pero ha sido muy bueno y Dios ha movido muchas cosas. Pero bueno, vamos a iniciar hoy con una de las ordenanzas que son de las más, para mí, importantes. Hay dos ordenanzas que para mí son claves, que es ir y hacer discípulos y la cena del Señor. O sea, podríamos no cantar, podríamos no tener las sillas así, pueden ser diferentes formas. O sea, no hay una situación que Dios establezca como sistema, sino dos situaciones importantes, que es que ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos implica después congregarse. ¿Por qué? Porque se reunían todos por gusto, y entonces una de las cosas que hacía Dios, que hizo Jesús mismo en la última cena, fue tomar el pan y tomar la copa, simbolizando lo que Él tenía planeado para nosotros. Entonces, siendo que Él, acuérdense que muchas de las cosas que practicamos en la iglesia, en su mayoría no son cosas que conscientemente las hagamos porque sabemos que la Biblia lo dice, sino porque vamos a una iglesia que tiene esa forma. ¿Estamos de acuerdo o no? Y después esa forma se convierte en el fondo, y después ese fondo se convierte en la religión. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, vamos y nos sentamos y decimos, qué buena onda, Dios me toca aquí, y entonces creemos que el sistema de este tipo sí es la iglesia, ¿no? Y la realidad es que yo he estado en la idea de ir, no solo que la iglesia, no solo desmantelando esa idea, sino lo que estoy intentando es que lo hagamos de la forma con conciencia, que si vamos a cantar es para adorar, o sea, que todo lo vayamos haciendo con una conciencia clara. ¿Estamos de acuerdo o no? No que no lo hagamos o que está mal, sino que lo hagamos con conciencia. Y una de las cosas que a mí me queda claro es que las ordenanzas de Dios, desde que Él crea la tierra, acuérdense que Él dice, hágase la luz, ¿y qué pasó? O sea, sepárense las aguas. ¿Y qué pasaba? Él abría su boca y pasaba. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas situaciones en la iglesia dentro de sus principios que uno puede llevar a cabo y no hay ningún problema. Pero hay cosas que Él dijo de su propia boca, y que es Dios mismo, Jesús, Dios mismo, y que son cosas que deben de pasar. ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea, no es algo que es como una opción o es parte de un ritual, sino puede ser un todo. ¿Sí me explico? Y hay dos cosas. Y empezamos hoy con la primera. La semana que entra vamos a ver la iglesia que Dios quiere que seamos. Y luego vamos a ver las siguientes, una serie como de ordenanzas. Ya habíamos visto eso, de ordenanzas que Dios sí pone como unas ordenanzas. Que si no pasa lo otro no hay problema, pero sí tiene que pasar esto. Y al final les digo que de repente esto es como una, ¿cómo se podría decir? Una avalancha que cubre los principios bíblicos. Las formas de repente cubren los principios bíblicos y se convierten en fondos, y el fondo se olvida. ¿Estamos de acuerdo o no? La forma es importante, sí, pero no es crucial. Pero el fondo, el hecho no es qué hago, sino el por qué lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, pues hoy nos toca ver la Santa Cena, que es una de las cosas más importantes. Es más, es para mí la más importante y la más emblemática por lo que estamos aquí todos y por los que vamos a estar en el Señor. Entonces, es importante que entendamos la razón por qué. Porque es tan emblemática que también que tiende a ser tan importante el conocimiento, porque puede tender a ser que una no reverencia hacia Él y puede uno caer en un problema grave. ¿Sí me explico o no? Entonces lo vamos a leer, entonces hoy lo vamos a entender. Cuando lo hagamos, hay detalles que hoy que lo estaba leyendo me quedó, o sea, lo había leído, pero hoy en especial
en unas partes me quedó tan claro de la conceptualización de qué pasa si no lo hace uno dignamente y cuál es el dignamente, que hay veces que estamos completamente errados en nuestro planteamiento de dignidad, ¿no? Ok, vamos a ver, por favor, pónganse de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 11, 23 al 26, ya saben, vamos a leer hasta el 33, por favor. Ahí vamos a leer hasta el 33. Quien no trajo Biblia, por favor, no lo vuelva a hacer. ¿No es cierto? Sí me gustan los teléfonos, la neta, pero no mucho. Tragamos nuestra Biblia. Es padre traer Biblia. Hasta nos hace parecer cristianos. Ya sé, es el filtro pastoral. Está bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿ya están listos? Ya saben, yo leo el primero y ustedes el segundo. Y así nos vamos y hasta el final, que es el 34. Vamos a leer el 34. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis esta pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, no podrás cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las podremos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias nuevamente, gracias porque nos has dado 2 fechas increíbles para iniciar un proyecto que tú pusiste en nuestro corazón a todos nosotros. No es un proyecto que pusiste en una sola persona, sino lo confirmaste con todos nosotros, queriendo seguirte de la forma que tú has puesto en la Biblia. Padre, gracias porque las fechas empezamos el 24, Padre, conociendo tu nacimiento. Ahorita es primero, Señor, y empezamos un año que trae el 17, el número 7 que es tuyo, Padre, y eso indica que va a ser un año increíble, Padre. Gracias te damos porque vamos a conocer hoy, Señor, uno de los mandamientos, uno de los mandatos que tú dejaste que hiciéramos para recordarte, pero no solo para recordarte, sino como persona, sino para recordar lo que hiciste, la cosa maravillosa, lo increíble que significa esto para nuestras vidas. Gracias, Padre, abre nuestro corazón, nuestra mente, quita todo lo que tengamos en ideologías, en paradigmas, en circunstancias que no nos sirvan en esta enseñanza, en este mensaje. Y hoy, Señor, que sea el mensaje limpio, claro, y que hoy podamos entender y tomar la Santa Cena con tanta conciencia que de verdad lo podamos sentir en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Miren, pongan atención, la Santa Cena, este es el libro de Corintios, pero la Santa Cena, o el cuerpo del Señor, o la sangre del Señor, es algo que es anunciado todo el tiempo. Acuérdense que salimos del paraíso. Siempre voy a tocar eso cuando son ordenanzas de Dios y cuando son simbolismos de Dios. Y entonces cuando salimos del paraíso, Dios empieza con un plan, y un plan de Jesucristo. Y siempre, acuérdense que hizo primero, hizo pieles y se las puso. Estaba viendo un sacrificio, estaba pensando en Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, siempre todo tenía que ver con Jesús. Pero hay simbolismos de la Cena del Señor, como es cuál. Vamos a ver el primero, Éxodo 16, no lo vamos a buscar, porque es una historia completa que habla del ¿qué? Del maná que cae del cielo. ¿Están de acuerdo? Y era el cuerpo de Cristo, es un símbolo de Cristo que bajaba y se alimentaban de él. ¿Estamos de acuerdo? En muchos simbolismos.
Y una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de saber es que los simbolismos no son como meras coincidencias o meras circunstancias que Dios ponía para que uno, pues nada más las tomara en cuenta. No, simbolismo era la condición de poder entender que había un seguimiento, que Dios en todo pertenecía, que Dios en todo estaba y que Dios para todo era. ¿Sí me explico? No era simple, nada más, está bien, yo vengo el domingo o vengo el sábado a congregarme y lo demás ya me olvido. No es meramente eso, era un simbolismo que nos llevaba a estar todo el tiempo acordándonos de. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esta es una historia del pan, pero vienen cosas más importantes. La Santa Cena la anuncia mismo Jesús. Voy a irme rápido en la parte histórica de los símbolos, o sea, de lo que Él va dando, para que caigamos en los versículos que tenemos que estudiar, nomás para que vean que no se le acordó en ese momento, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar algo para que se acuerden de mí, porque al final, si se fijan, vamos a la iglesia, hay un servicio, y hay veces que hay Santa Cena, o cuando hay Santa Cena, pues ahí está. Entonces llega gente nueva, llega gente de otros lugares, o lo que sea, y va y toma, ¿no?, la Santa Cena, y es como simbólico, no está emocional, no está padre, pero no sabemos el fondo de lo que se trata, y es bien importante que cada cosa que hagamos la entendamos, porque si no la entendemos, más vale mejor no hacerla. De verdad, no tiene valor. El valor es la conciencia con que hago las cosas, porque acuérdense que igual mucha gente sigue a Cristo sin entenderlo, y vale o no vale. No vale. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, son simpatizantes. Entonces es muy parecido esto. Entonces vamos a ver hoy varios detallitos para que nomás lleguemos al punto importante de lo que hablamos en Corintios. Pero vamos a ver, por favor, están apuntando. Hoy no voy a dar puntos, no hay más que la Cena del Señor, y es como histórico, y luego les voy a explicar los versículos en sí. Vamos a ver en Juan 6, 51, 56. Quiero además platicarles algo al respecto de esto, ¿no? También que lo llevó a circunstancias muy complejas. Vamos a ver, Juan, ¿qué? 6, ¿qué? 51. Vean lo que dice, por favor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ya vieron? No. Simbolismo, hermana. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! Está hablando de algo muy interesante, un simbolismo que no era solamente símbolo, sino era una acción que va a hacer. Y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pongan atención en esto, Era Nicodemo, que va y le dice, no, y entonces él en su mente, siendo un maestro, piensa, y es lo mismo, ¿cómo vamos a comer su carne? Y vean esto ahorita, porque después pasa algo con Nerón, que precisamente este es el detonador. Ahorita les voy a platicar. Eso es histórico, me lo supe por otro lado. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces imagínense estar escuchando esto. O sea, ¿cómo? ¿A qué horas? Y además somos muchos, además te comeríamos ni alcanza. O sea, ¿entienden o no? O sea, la mente carnal no es raro. No es raro que cuando yo hable que todo nos va a ir bien el año que entra, estén diciendo, seguro, carro el año que entra. O esto, o aquello. O sea, nuestra mente carnal empieza, pero como con todo, ¿no? Entonces dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en los días posteriores. O sea, ya empieza no solamente el concepto, sino ya empieza lo que va a pasar, lo que significa hacer esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, vamos a ver, en él. Ahí nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ahora, en Corintios lo dijo ¿quién? Eso. ¿Y aquí quién lo está diciendo? Jesús. O sea, dijéramos, bueno, pues lo de Corintios, pues, ahorita lo vamos a estudiar bien, y él dice que se lo dice a Dios, pero bueno, lo escribe Pablo, bueno, o sea, hay duda, ¿no? Pero aquí lo está diciendo ¿quién? Jesús mismo. Está diciendo, él está vivo todavía, dice, tienen que comer de mí, tienen que beber de mi sangre. No es sencillo, o sea, yo entiendo a los judíos y a la gente que estaba escuchando, como
Como nos pasa varias veces que nos enseñan algo en otro lugar y de repente llegamos y leemos la Biblia y es otra cosa, ¿no? Y todos, ¿no? Como que está loco, está loco. Entonces lo veían y decían, está loco. ¿Cómo? Sí, no nos sorprendamos, digamos, ay, esos judíos no entendían nada, no, o sea, es un alucinio, ¿no? Que no come de mi carne y que no bebe de mi sangre. Wow, o sea, estaba muy, muy pesado. Pero nosotros vamos a entender, miren, bendito Dios que tenemos la Biblia. Yo no sé por qué hay otras formas de enseñar que no sea la Biblia. Si Dios nos ha dado la revelación completita, o sea, ya no hay duda, ya Dios dice, cualquier duda que tengas, aquí te la aclaro. No es como ellos que decían, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo? Nosotros ya vemos, si le diéramos esto es medio canibalismo, ¿no? Os voy a platicar una historia. En la época de Nerón, ¿se acuerdan que quemó la ciudad y eso, cosas de este tipo, y empezaron a perseguir a los cristianos? ¿Estamos de acuerdo o no? Hacían cosas terribles con los cristianos, no, inimaginables. Las históricas que se apuntan, yo creo que son las menos terribles, pero los ponían, por ejemplo, en pedazos de cuero, costales de cuero, y los echaban agua y entonces empezaban a coger y entonces se destruían sus huesos. O sea, esas eran las cosas. Pero, por ejemplo, los usaban, o sea, hacían fiestas grandes y los usaban de mecheros, los metían así en brea y los prendían, y entonces estaban ahí colgados, quemándose, eran los mecheros. Pero, eran las antorchas, perdón, eran las antorchas. El histórico también. No, eran las antorchas. Entiendo, o sea, no, eran vistos, pero ¿cuál era el motivo por el que lo hacían? Por ser cristianos, no. Sino decían que eran ¿qué? Que practicaban ¿qué? No el canibalismo. ¿Saben? Ese era el principio. O sea, era el cristiano por los judíos. No, cuando fue el pueblo, los romanos que lo empezaron a perseguir, fue por eso. Porque decían, es que practican porque ellos comen carne y beben sangre. Porque lo hacían en lo oculto. ¿Y a qué iban? ¿A qué creen que se reunían los...? Ya después vemos que en Hechos dice que se reunían a 4 cosas, que eran a la doctrina de los apóstoles, al partimiento del pan, a la comunión con otros y a las oraciones. ¿Estamos de acuerdo? 4 cosas. Pero cuando empiezan ellos, empiezan en las 2 primeras, que ahí va la cosa, porque cuando los persiguen, pues no había la onda de la convivencia tanto, ¿no? O sea, no era así como chido. Pero hay 2 cosas que practicaban, entonces ellos lo enseñaban. Cuando enseñaban ¿qué? Primero que el Evangelio y Jesús y la resurrección, y después el bautismo, y después ¿qué? El partimiento, la cena del Señor. O sea, no era otra cosa, no era entonces pues hacemos un grupo de alabanza. No, o que entonces traemos y le ponemos luz, no, bueno, ya tenemos, o humo, no. Sino decían, entonces hacemos lo siguiente que nos dijo con su boca él, es que la cena del Señor. Y nosotros hacemos todo lo demás y luego la cena del Señor. Bueno, en algunas iglesias pues, puede ser el domingo, una vez al mes. Sí, mi amor, la cena del Señor era. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces era cañón porque ellos practicaban eso y les decían que eran caníbales. Y los perseguían y los quemaban. Parte por otras cosas, pero era una de ellas, ¿no? También. Vamos a ver, Lucas 22:7, vamos al siguiente planteamiento donde... Vamos a ver 2 aspectos. Acuérdense que Vamos a ver 2 aspectos. Acuérdense que aunque... Me tengo que apurar porque el último no voy a alcanzar. Vamos. Acuérdense que cuando escribe Lucas y luego escribe Mateo y luego escribe Juan, o sea, cuando van los evangelios, cuando se van escribiendo y dicen algunas veces lo mismo, tiene diferente carácter. Cada libro tiene diferente característica. Expresan las diferentes facetas de Dios. Entonces vamos a ver ahorita en Lucas la parte histórica donde él establece cómo lo hizo, ¿me explico, no? Y luego viene Mateo, el por qué lo hizo también. Entonces vamos a ver. Luego el día de los ¿qué? ¿Ya estamos o no? Sí. Lucas 22. Híjole, sí, nos vamos a leer un montón. Y luego el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Acuérdense la Pascua. Hay que acordarnos, estaban ellos en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Cuando ellos salieron ¿de dónde? Eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y festejaban. Eran tan sistemáticos los judíos. O sea,
no piensen que eran como nosotros, así que bueno, hoy no pasa nada si no lo hacemos. O sea, o si lo hacemos, pues qué padre, pero si no, no pasa nada. No, hijo. Pascua, montón de celebraciones. Entonces, cuando Dios les habla de la cena del Señor y cuando lo empiezan a practicar, ¿cómo creen que lo hacían? ¿Cada que podían? O deja de la fecha, hijo. Cada que se reúnen. Porque dice, cada que se reúnan en mi nombre, ¿sí? Haced esto. Entonces, cada que se reúnen, ¿qué hacían? Eso. ¿Por qué? Porque están como entrenados. Son tipos los judíos y los israelitas, y luego primero los hebreos, y luego los israelitas y los judíos, que digo, son los mismos, nada más cambian de nombre. Estaban completamente entrenados. ¿En qué? En rituales. O sea, estaban cañón. Inclusive después eso es superstición al final, que con los fariseos, ¿no? Vamos rápido, dice. Y entonces, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que sea? Vámonos directos al 14. ¿Vamos, ok? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Ahora él vuelve a decir padecer y ellos dijeron, no entendemos. O sea, ¿me entienden? No. A mí me tocó escuchar que en una predicación que a Judas, siendo que iba a entregar a Dios, los apóstoles nunca lo trataron mal. Y la pregunta era, ¿sabían o no? O sea, cuando lo enseñó a alguien, lo que enseñó parecía que lo sabían, que iba a ser el que entregara, pero lo trataban bien. Eran amables con él, le llamaban Judas, no le decían otra cosa, ni serpiente, no, hijo. Neta, o sea, lo hubieran matado, pero les voy a decir una cosa, cuando Dios hablaba de esto, a nosotros se nos hace muy sencillo entender cuando padezca, ¿no? Pues sí, pues lo mataron, pero estando ahí, ¿cuántos no sales pasaje? ¿Cómo pasa? No importa, estamos comiendo, hijo, o sea, eran seres humanos, normales, o sea, ellos estaban en la papa, hijo, estaban comiendo, la cena, ¿sí? Como el pavo, ¿no? Y la mamá, cuidado, no vayan a tirar, no importa, hijo, están comiendo hasta la gente, y antes que padezca no dijeron, ay, pobrecito, no entendían, va a ver la cosa, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y hablando, tomando la copa, dio gracias y dijo, vean lo que dijo, ¿quién? Jesús lo dijo, no dijo Pablo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberás más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora pongan atención, estaba a punto de ser torturado Dios, asesinado de una forma terrorífica, muerto de la peor forma, como decía Quique, o sea, si estamos, que la policía mexicana es mala, no, el Sanedrín era peor, hijos, a los tehuacanos no eran completamente expertos en el terror, en el martirio, y él sufrió todo, y él sabía que iba a separarse de su papá. Entonces imagínense la sensación de estar escuchando o de estar diciéndole estas palabras, no era así como normal, era profunda, él estaba sintiendo, porque lo que decía era, ya no nos vamos a ver hasta que ya venga Dios. Y ellos seguían ahí en la onda chida, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y dijo, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Simbolismo cañón. Dios, acuérdense que dice Filipenses, Efesios, no fue muerto, sino Él dio su vida por nosotros. Esa es la parte medular. O sea, la neta, cuando nosotros tomemos el cuerpo, es porque Él dio su vida por nosotros. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Había un pacto anterior o no? Sí, pacto de David, que es con Abraham. Había pactos. Es más, hizo varios pactos. Y ahora dice, es el nuevo. Es el nuevo. En mi sangre, que por vosotros es derramada, que la sangre lava, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces él hace un acto que ya se hacía, pues ya era así, porque festejaban la Pascua. ¿Sí me explico? Ellos veían y era la liberación o no era la liberación. Ellos se acordaban, porque se tenían que acordar de cuando fueron sacados de ¿dónde? De Egipto, es lo que festejaban. Pero ahora va a tener un sentido, ahora no cambió el sentido, porque acuérdense que el símbolo de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, que era haberlo sacado ¿dónde?
De la esclavitud y entonces, ¿de la esclavitud de qué ahora? Del pecado. Ahora, todo lo que pasó simbólico, que lo saca del pueblo de Israel de Egipto, se convierte en la realidad para lo que fue creado, que es, ahora nos saca a nosotros de la esclavitud de qué? Del pecado. O sea, ya ahora dice, todo lo que pasó, que refería a mí, ahora soy ya, es esto. O sea, van a seguir festejando la Pascua, pero de forma como, ahora como tiene que ser, porque era para mí. Por eso habla de mi cuerpo y habla de mi sangre. No habla de un pollino, de sangre, de dintel, no, habla de mí y de mí y de mí, porque era de mí, se trataba de mí. La Pascua se trataba de mí, el pan se trataba de mí, las cosas dice Jesús. Qué interesante, ¿no? O sea, sí es importante. Mateo, vámonos rápido, porque se nos va, y acuérdense que yo me cuelgo. Entonces, 26, 28, Mateo 26, 28. No, Mateo 26, 28. Vamos rápido, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Qué bueno que también hablo rápido, porque si no, no la haría, ¿eh? Y ustedes, hay que ir a comprar la cena. Entonces, vamos a ver, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, también dice, que por muchos es derramado para remisión, ¿ahora qué? De los pecados. Por eso me interesó leerlo. Para remisión de los pecados. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos? Por favor, quiero tocar algo de la vez pasada, porque ahorita voy a tocar algo que va a parecer como doctrinal, y no quiero, sino quiero que lo entiendan como procesos. ¿Sí me explico o no, Miguel? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablé de que era el anuncio? O sea, Dios nos va a salvar, que ya el anuncio. Y luego encarnado, o sea, ya me salvó, ya encarnado, que fue en Cristo, ¿no? Y luego, ¿quién los confirmó? Los magos dijeron, este es el Rey. Y en nosotros, ¿qué dijimos? Que lo confirma la gente que está a nuestro lado, no nosotros. Este proceso no es como una doctrina del anunciamiento, el encarnamiento y luego la confirmación, porque si no nos vemos como si fuera una doctrina, ¿no? De 3 pasos. Sino yo lo que digo es que es algo de lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Y en esto de la cena del Señor no es un concepto que tenga que ver con un procedimiento, sino es un concepto que tiene que ver con un entendimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, si habla de remisión de los pecados, es que había pecado y después muere Jesús, lo acepta uno y no hay pecado. Pero si Dios recuerda si Dios quiere que lo recordemos todo el tiempo, entonces que habrá la oportunidad de, como ya no pecamos, entonces no hay la oportunidad de en ese momento poner cuentas con Dios. No, es también una buena oportunidad. ¿Me explico o no? Y entonces ahorita vamos a ver cómo es indignamente, porque cuando lo estaba leyendo, yo decía, ¿qué tenemos en la mente las personas cuando vemos que es indignamente? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero vean lo que dice. Entonces vean, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros he derramado. O sea, Él ya da por hecho que pasó. Acuérdense que para Dios es derramado, es porque ya. Estamos en el todo, ¿no? En eterno. Para remisión ¿de qué? De los pecados. Muy bien. ¿Estamos o no? O sea, está súper anunciado, está muy claro. Él que lo dijo con su boca. ¿Estamos de acuerdo o no? No es una onda que no se tiene que hacer, no es una onda que es ligerona, no, es muy importante. Y vamos ahora sí a ver los versículos que nos toca ver, que son, otra vez regresamos a Corintios, por favor. Vamos a regresar a Corintios. Y empezamos. Ahora viene otra persona que ya lo empieza a practicar. Ya vimos que era Jesús, pero ya vimos que también existe la simbología desde cuándo, ¿no? O sea, de la Pascua y luego esas simbologías. O sea, ¿me explico o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No es algo, acuérdense por favor, no se lo sacó de la manga. O sea, cuando fue la Pascua, cuando sacó el pueblo de Egipto, cuando esto, cuando lo otro, cuando fue muerto un animal para cubrir a Adán y Eva, todo tenía un simbolismo que apuntaba ¿a quién? A Jesús. Por eso cuando él habla del cuerpo de Cristo, cuando habla de la cena, habla de él, dice mi cuerpo y mi
sangre. ¿Sí me explico? No, cuando lo dice Juan, los judíos entendían, o sea, decían, ¿qué onda? ¿Cómo? Cuando debían de entenderlo, porque es algo que ellos habían aprendido todo el tiempo. Es más difícil para nosotros, ¿cómo? ¿Sí me explico? Porque no entendemos ni sabemos nada de Dios. O sea, lo más que sabemos es lo que nos enseñó nuestra mamá y nuestra mamá con su papá. Hay veces que ni fue a la iglesia nunca, ni a ninguna, ni a católica, ni nada. ¿Entonces me entienden o no? Es más, somos un pueblo que sabemos más de otras cosas. Entonces no es fácil, pero por eso lo vamos a ir aprendiendo. Ahí va. Entonces, ¿quién escribió a Corintios? ¿Quién escribió la carta a Corintios? Pablito. ¿Qué? Está bien. Porque yo recibí ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. Porque yo recibí del Señor. ¿Se fijan o no? O sea, no dice, yo recibí de la iglesia, del pastor, yo recibí de una indicación, yo recibí de una orientación. No, recibí ¿de quién? Del Señor. Eso significa que la Santa Cena, la Cena del Señor es una ordenanza directa ¿de quién? De Jesús, de Dios mismo, del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Parte importante, Pablo no dejó de hacer lo correcto. A él le enseñaron y él ¿qué? Enseñó. Perfecto. Con menos importancia o con más, la misma importancia. ¿Por qué? Porque así fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche, ya está haciendo referencia, que fue entregado, lo tomó el pan, y entonces empieza y dice, habiendo dado gracias, ya para nosotros ya no es tan raro leerlo ahorita, porque ya vimos de dónde viene, ¿estamos de acuerdo o no? Ya hay una referencia, y es lo mismo, que habiendo dado gracias lo partió y lo tomó, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y luego anexa algo que es eso. Ahora, ¿en qué? Memoria de mí. En exacto. En lo que él hizo. O sea, ¿me entienden o no? Esta onda no es para que, pues está padre, me enseñaron la Biblia y yo me voy. No, es diario que pueda, cada que nos juntemos, nos vamos a acordar de su muerte. Porque eso es lo que vale. No importa nada más, sino su muerte. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. O sea, igual habla del nuevo pacto. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de ¿quién? De mí. De mí. Así que pues, todas las veces que o comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que... Porque al final todo se trata de Jesús y de ¿qué? Y de su muerte. No se trata de cómo me comporto, no se trata de cómo vivo, no se trata de cómo soy, no se trata de cómo lo hago, no se trata de cómo me comporto ante la gente, no se trata de qué tengo, de lo material, no se trata de nada de él, se trata de quién. Si nosotros entendemos eso, ¿sabe cómo va a ser nuestra vida? 1000 veces mejor, porque vamos a entender que no se trata de mí. Y cuando yo tengo una relación con un hermano, con un brother, no se va a tratar de mí, se va a tratar de quién, de Jesús. Y cuando se trata de Jesús, yo tengo una relación cordial. Y entiendo para qué viene. Entonces, ¿cómo lo voy a recordar? Si la muerte de Dios no la recordamos todo el tiempo. Ahora, Dios es muy sabio. Dios de repente, por ejemplo, voy a hablar de un caso, decía, un cuate hablaba del concepto de, pues decían que la palabra de perdonar significa en inglés lo mismo que olvidar, ¿no? O sea, forget es perdonar y también es olvidar. Estamos de acuerdo, en español ahí no. Pero decía, pues que es bien difícil porque no nos acordamos, ¿no? Digo, porque nos acordamos rápido, ¿no? Y decía un brother, nos acordamos de lo que conviene. Dice, a ver, ¿qué hablé del domingo pasado en la iglesia? O sea, eso sí lo olvidamos, pero fácil. Entonces Dios sabe que somos olvidadizos, ligeros. O sea, Dios sabe que si Él no nos deja, ¿cómo lo recordemos? Que recordemos el paso importante, porque ya no está la onda de la Pascua. O sea, ya no vamos a festejar la Pascua, hijo, sino es el traslado de la Pascua hacia que la Cena del Señor, que es el sentido real de lo que era la Pascua, el sentido verdadero, y lo traslada a todos nosotros que somos ¿qué?
los gentiles y somos el pueblo. ¿Me explico o no? Tenía que haber como una traslación. Para que entonces, ¿cómo podíamos recordar lo de la Pascua? ¿Cómo podíamos recordar si no éramos judíos? Entonces, ¿qué si recordamos? ¿O si seguimos la ley? ¿Me explico o no? Ya no hubiera ninguna duda, hay una traslación. Y esa traslación es para que lo recordemos, porque lo olvidamos rápido. Lo olvidamos en cada problema que tenemos. Lo olvidamos cuando no tiene sal la comida, lo olvidamos cuando se atraviesa uno en el carro, lo olvidamos cuando tenemos que amar al otro. O sea, lo olvidamos tan rápido esto, que Dios dice, cada que se van, háganlo. ¿Para qué? Para que se acuerden que no se trata de ustedes, se trata de ¿quién? De mí. Que ustedes son así, que están así, que van al cielo, ¿por quién? Por mí. Sí me explico qué tan importante es. Es hasta bueno para nosotros. Es una bendición para nosotros. Nos dejó algo que nos va a permitir salir y decir, qué bueno que se trata. Porque al final, qué bueno que se trata de Él. La verdad. Los que hemos vivido la vida, díganme por favor, ¿quién no la ha echado a perder? O sea, ¿quién no ha ido al final diciendo, la neta, o sea, mi vida la llevé, pero al pozo, hijo? O sea, qué bueno que se trata ahora de Él. Porque, sí me explico, ¿no? Es como cuando yo me meto a la cocina. Bueno, sí me gusta cocinar, ¿dónde podría estar? Bueno, imagínense, yo me meto a la cocina y no sé cocinar. Y de repente me dice mi esposa, a ver, yo me encargo. Y digo, qué buena onda, porque yo estoy haciendo un desastre aquí en la cocina. Aunque la verdad que cocino bien. Tendría que ser otra cosa, ¿cierto? No. Pero me explico, ¿no? Y entonces eso pasa con la vida de Dios. Señor, qué bueno. Yo siempre he dicho, Señor, qué bueno que tú estás en control. Porque se trata de mí, todo lo hago súper chafa. Las peores decisiones de mi vida las he tomado yo. Las mejores ha sido a través de Dios. Y de verdad que pasa. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, esto es una cuestión tan celestial y tan necesaria para nosotros que no es una opción y no es parte de un organigrama de la iglesia. O sea, no tendría que ser. Yo conozco iglesias que la cena del Señor dura 1 hora. O sea, y se llena más que la predicación y que las alabanzas. O sea, me platicaba alguien, me decía, hasta tenemos que poner sillas en donde se predica y sillas allá y en los pasillos, porque la gente que conoce que es la cena del Señor viene a la cena del Señor. Y es 1 hora de concentración, de entrega a Dios, de entender la muerte de Jesús. O sea, decían ellos en esa iglesia, si no hay servicio no va a pasar nada, pero si ya no hay cena del Señor, sí es un problema para nuestra iglesia, porque eso lo manda Dios. Dice que se llena más. Necesito ir a esa iglesia porque nos invitaron. Es la del papá Alison y vamos a ir. Quiero ver eso porque a mí se me hace impresionante. Que dice, y luego entonces pasan por las copas, entonces ahí los ves a todos. O sea, es como un Miguel, pero van a la cena del Señor. La gente va a la cena del Señor. Y nosotros conocemos las iglesias que la cena del Señor es parte de todo un algo, ¿no? Y hay veces que si no hay cena, pues bueno, no pasa nada. O sea, no se ve como malo. Pero pues si no hubiera alabanza, no que pasa. O sea, esa iglesia no sirve. Es más, si el sermón no sirve la iglesia, porque además, y más si no hay alabanza de esa que se siente como el poder, ¿no? Acá de Dios y se cae, la unción, mira, la filtro. Entonces, es mi filtro. Entonces si no hay, pero no importa que no haya cena del Señor. ¿Sí me explico cómo nuestra mente carnal nos lleva a sensaciones personales? O sea, yo creo que, como le dijeron a un pastor un día, oye, ¿y por qué hacen estas cosas así? Es que funciona, a la gente le gusta. Exacto. Es el problema, no se trata de la gente. ¿Se trata de quién? De Jesús. Cuando pensamos en Jesús y dejamos de pensar en nosotros, la vida se transforma completamente. Empezamos a ya no necesitar de nadie, ni de nada. Empezamos a tener otra vida diferente. Empezamos a tolerar lo intolerante. Empezamos a pensar en los que no pensábamos. Empezamos a amar a los que no amábamos. Empezamos a vivir lo que no vivíamos. Por pensar en esto nada más. ¿Estamos o no? Y los que lo han experimentado, hay que enseñarles a otro que sí pasa. De verdad que pasa. No estoy diciéndoles algo que no entienden. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. Yo les voy a decir algunas de las cosas que a mí me gusta decir cuando me toca compartir.
Vean, voy a enseñar lo que a mí Dios me enseñó. O sea, lo que yo ya me enseñó de verdad. Porque soy instruido antes, soy ministrado. De verdad, a mí me encanta. Y yo le platicaba a un brother hoy, ahorita le decía, una de las cosas que sabe Dios de mí es que mi mente está tan revolucionada, estoy tan todo el tiempo. O sea, mi mente está, o como lo voy y veo algo, digo, ¿cómo? O sea, siempre estoy pensando en algo. Y Dios me tiene ocupado. O sea, yo entro a las 8 y me duermo de estar ocupado. ¿Sí me explico? Pero Dios sabe por qué es conmigo así. Y un pastor decía él, Dios me puso en el púlpito no porque soy súper chido, sino porque soy tan chafa que es la única forma en la que me pudo agarrar, arrear. Y en mí es igualito. O sea, no estoy aquí porque soy chido y porque yo sé más que todo, no, sino es la forma en la que Dios me trae que, si no yo estaría de verdad tirando al mundo, como grueso. ¿Estamos o no? Porque siempre tengo que estar recordando que la muerte de Dios. Por eso hay que verlo seguido. Por eso, otra vez hay estudio la semana. O sea, no saben qué es lo que los está librando. No saben qué es lo que los permite que no estén pensando qué. Y entonces la cena del Señor es para que nos regrese a lo que vale la pena, lo que importa. Entonces la tenemos que hacer todo el tiempo. Sí. La tenemos que hacer como centro de algo. Sí, es lo más importante. Puede que hagamos ahorita eso y ya, vamos, órale, súper. Oye, se me olvidó la alabanza, no pasa nada, vamos. ¿Entienden o no? Que hay iglesias que la alabanza es un conciertísimo, o sea, no, pues imagínense la de Marcos Witt, hijo. O sea, es un concierto constante, cada domingón. O sea, yo iría. ¿Sí me explico? No estoy en contra, O sea, no estoy en contra. O como decía, o hay canciones que no solo alaban a Dios, sino también como la niña de tus ojos, ¿no? Que se autoexaltan a uno mismo, que somos como lo más especial para él. No. O sea, ¿me entienden o no? No. Lo más importante es recordar esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Y entonces vamos a ver qué es eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces lo hacían y recordaban al Padre. Ahora, de repente, pues no es raro lo que estoy diciendo. No es como, bueno, es que ahorita ya se desvirtuó. No, hijo. O sea, estos cuates ya se estaba todo chueco. Cuando lo estaban haciendo ya, siempre todo lo hacemos mal. Todo al final se carneriza. O sea, ¿cómo? Se carnaliza. Se carneriza, ¿no? Esa palabra existe. Vamos a poner en el diccionario carneriza. No, se carnaliza. O sea, todo lo llevamos a la carnalidad. O sea, todo lo celestial lo llevamos a la carnalidad. Vean lo que pasa. Dice, bueno, vamos a ver lo más importante. Bueno, ya vemos de qué se trata. Es una cuestión que habla de Dios. Sí. ¿Qué tanto? Pues todo, hijo. Habla de la parte medular de lo que nosotros creemos y no solo de lo que creemos, de lo que nos transforma y no solo de lo que nos salvó la vida y no solo, o sea, de todo. O sea, quienes estamos agradecidos, quienes no, pues viene el domingo aquí medio chido, está padre, soy buen hijo, soy mi esposo, y la llevo, ay, güey. No, hijo, la parte medular. Ahora, por favor, si cuando yo diga esto, hay varias, hay un retrato de algunos de nosotros, en todos nos va a quedar muy bien, a todos. Vean lo que pasa cuando se carnalizan las cosas. Y en aquel tiempo pasaba. Y para que entiendan que era la cena del Señor, porque la cena del Señor probablemente ustedes se imaginan que el cuate estaba ahí, entonces como la copa. Igual que ahorita, no. Era un pachangón. O sea, la neta se veía para hacer la pachanga y recordar a Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Vean por qué. O sea, no. Vean la razón por qué se contempla que era una pachanga. Porque además, acuérdense que estaban festejando la Pascua. ¿Qué hacían en la Pascua? Cenaban. Fiesta, ¿no? Una fiesta y comían bien o no. ¿Qué comían? Eso, ¿y cómo lo comían? Había un ritual, había una forma de hacerlo y todo. Entonces, es más, una de las ondas era no dejar nada de cosas, ¿me explico o no? O sea, es que a mí no el limón se lo comen, hijo, ¿verdad? Entonces, órale, a la boca y órale le daba, ¿no? O sea, nos sacan una comidonga. Y acuérdense que empieza esto. Vamos, entonces dice, sí, pues que todas las veces, bueno, ya bien, dice, de manera, vamos 27. Que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se acuerdan que ayer veíamos algo rápido que decíamos? O sea, si tú haces esto, ¿infringes toda la ley? Pues ahí va. O sea, si tú tomas de esto, ¿chafa?
Y ahorita les voy a decir que la parte chafa, porque la neta es que si pensamos que es en un concepto indigno humano, con nadie podríamos tomarlo. O sea, esto se quedaría ahí por años y eternidades y nadie podría levantarse y tomársela. O sea, no hay digno alguien que diga, no, yo sí. Que venga acá, ¿no? Y regrese. Y se lo eche. No, hijo, no hay nadie. Sí, capiche o no. Pero ahorita vamos a ver qué es la parte que habla de indignamente. Entonces, bueno, porque el que la toma y el que lo come, indignamente, ¿qué? ¿Carga con qué? Con el juicio. ¿Qué significa? Tú lo cruzaste, o sea, tú le clavaste los clavos, hijo. Además, tú agarraste el brazo. Tú le escupiste, tú le golpeaste, tú le quisiste la corazón, todo, hijo. No. O sea, no es, bueno, es que me la tomé. Pues bueno, no sé de qué se trata. No, hijo. No te preocupes de lo que tratas, de lo que te tratas cuando no sabes, hijo, y es indignamente. ¿Vamos o no? O sea, tú eres el que lo clavaste. Y ahorita vamos a verlo muy claro. Porque la verdad, les voy a decir una cosa. El que yo haya estudiado así tan a profundidad a lo mejor, o el que haya, es porque estoy como, o gracias a Dios que me puso a alguien, porque Dios vio mi corazón de querer aprender de Dios. Porque la verdad, va uno a la iglesia y tiene uno 10 años, 15 años y no sabe uno nada. Sí, estamos... A ver, levanta la mano quienes han estado así. Yo estaba así por años y no he entendido nada, hijo. No he entendido nada. ¿Sí me explico? Ven a la iglesia que te enseñan y está padre. Pero no saben nada. Vean, ¿por qué dice? Entonces vean, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese uno a sí mismo. Vamos a ver en la primera parte que habla de, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Miren, yo les voy a decir qué pasaba. Yo decía, Señor, chale, me acabo de pelear con mi esposa. No, yo creo que hoy no. Hoy no le voy a dar. O sea, chale. Vi un programa medio violento. No, yo creo que hoy no merezco. O chino, hoy tuve un pensamiento. Decía, yo les digo esto porque me gusta seguir mucho, no los voy a predicar, me gustan muchas cosas que los predicadores dicen. Decía un predicador que él cada que oraba para su predicación venían a su mente las cosas más perversas que jamás ha pensado. Dice, el enemigo está tan cañón que estás queriéndote conectar con Dios para poder predicar y el enemigo te clava. ¿Sí me explico, no? O sea, Dios establece que ese concepto del enemigo está cañón. Entonces a lo que voy es, neta, aquí sentados, estamos aquí. No hemos hecho nada como para que sí podamos venir. O sea, cuando dice pruebas a sí mismo, no tiene que ver con mi vida carnal, no tiene que ver con mi pensamiento. No, es que hoy no tuve fe, entonces no lo puedo tomar. No, es que hoy, la neta, mi mamá me dijo que bajara la tapa del baño y no la bajé, no, entonces hoy no lo merezco. ¿Sí me explico, no? No habla de ese probarse, no habla de eso, no habla de probarse, sino, y entonces se coma del pan y bebe de la copa. Dice, porque ahí viene la respuesta a esta pregunta: ¿qué es indignamente? Ya creo que no había papel arriba del baño, que lo está concentrando. ¿Siempre así? Bueno. Ya vieron que vienen mentes, se me atraviesan, hijo. No, ya vieron, es un ejemplo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, fíjense bien. Vamos a todos al principio de la salvación. Dios me salva y entonces Él me perdona todos mis pecados. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero los pecados que hice o también los que voy a hacer. Todo. Él me perdona ya todos los pecados. Entonces, si Él está hablando de un discernimiento en el que yo, por un pecado que cometí, no puedo yo tomar, no, pues entonces nunca puedo tomar. ¿Sí me explico o no? Si es un discernimiento entonces el que pasa, hijo, entonces, si estamos entendiendo que es un discernimiento de pecaminosidad, entonces la neta, que toda la fila que pasa a tomar la copa del Señor cuando hay una iglesia de 500 pasan, están locos. ¿Sí me entiendo o no? Nadie es digno, hijo. O sea, sí me explico. Si es un discernimiento carnal donde dice uno, chale, no, esta semana no necesito que oren por mí porque ando muy bien. Eso nunca se va a quitar. Es un ejemplo increíble. Yo sí me siento como el brother cuando estoy viendo la tele, hijo. Mi sillón con unos pescuecitos de pollo y salsa búfalo. Es la onda. ¿Entienden o no? No es ese discernimiento. Y el brother hasta abrió los ojos. Muy bien.
Ya no me van a pedir consejería porque decir, este cuate. No, pongan atención, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué es lo que se discierne? Aquí dice, el cuerpo del Señor. Ahí va la clave, tengan paciencia. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Yo decía, ¿qué será? No manches. O sea, porque hay muchos enfermos y que duermen. O sea, lo que está, vean, ahorita lo voy a explicar. Bueno, vamos al que sigue. Sí, hasta el 32 voy. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. Ahí está la clave. ¿De qué discernimiento habla? Ahí está la clave. El 34. Si alguno... perdón, 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, ¿qué? Condenados, ¿con quién? Con el mundo. Ahí va. Entonces, dice... Bueno, si no lo han entendido, yo igual lo leí 50 veces. O sea, no está fácil. O sea, no digo... Ahí dicen, no es cierto, no lo he entendido. Porque, bueno, sí es cierto porque son más inteligentes. Porque yo lo tengo que leer como 20 veces, en serio, mínimo. Varias, muchas, sí. Entonces digo, Señor, hasta soy medio, les digo raro, porque estoy ahí leyendo y Señor, enséñame por favor. No sé qué voy a hacer si no le puedo decir. Ahí va la cosa. Entonces empezamos en el discernimiento. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir que el cuerpo de Cristo, del Señor, ok, ya está. Yo voy a tomar y voy a comer discerniendo en el cuerpo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué mi mente va a estar pensando? En el Señor. Pero ahora vamos a lo siguiente. Porque el cual hay enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Dos cosas. La iglesia está llena también de eso. O sea, entre ustedes hay mucha gente que la neta ni sabe lo que está haciendo. Y se les llama enfermos espirituales, débiles espirituales, y están dormidos. No saben. Están ahí. ¡Wow! Buena onda. Porque ahorita les voy a decir de qué se trataba. Era una buena pachanga. O sea, hay gente que, por eso dicen, no sean gachos, tienen hambre y te lo van a ver. Entonces, vean lo que dice. Y además hay otros aspectos. Después lo vamos a ver eso más profundamente. Ahorita existe eso. O sea, hay gente que, no era que porque tomaba se enfermaba, sino hay gente que está así mal y lo hace. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la última, ven. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Muy rápido, rapidísimo. Cuando no tenemos a Cristo Jesús, bueno, al final cuando Dios juzgue a todos, o al final, perdón, otra vez, vamos a ver, ¿qué va a haber al final cuando esto todo termine? ¿Vamos a hacer qué? ¿Juzgados todos, sí o no? Todos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vean de lo que está hablando. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa? Sabemos a dónde vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo o no? Y vean lo que sigue, dice, más siendo juzgados, ¿somos qué? Por el Señor. Eso, ahí va. Todos los que no son de Dios, ¿con quién van a ser condenados? Y además, ¿con quién? Con Satanás. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué quiere decir el discernimiento? Sí me explico, no es el discernimiento de, no, pues es que se me antojó una chela. No, es que, no. Está hablando del discernimiento de la ¿qué? De la salvación. O sea, yo voy a tomar eso porque estoy seguro que no voy a ser ¿qué? Juzgado ¿con quién? Con el mundo. Por eso, ¿quién lo debe de tomar esto? ¿Los que no pecan? ¿Los quiénes? Los que son, exacto, los que son salvos, los que creen salvos, ellos. De eso habla. Ahora, hay muchas cosas que ya les hemos tenido herramientas para saber si somos salvos. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, podemos tener, yo les voy a decir algo, o sea, no tener muchos años en el Evangelio significa salvación. Porque conocemos a John Wesley que cambia un país completo. O sea, no era un poquito, era un cuate bien preparado que cambia completamente un país con una serie de amigos increíbles, cosas maravillosas. ¿Y qué creen que era? ¿Salvo o no? No. Sí me explico, no es mi actitud, no es mi forma, no es cómo canto, no es cómo comporto, cómo camino, no es. Por eso dice, diciéndose a ustedes ¿qué? A sí mismos. Señor, soy salvo.
Soy salvo, o sea, he demostrado con mi actitud en la vida, en las cosas, no el no pecar, mi salvación. Si es cierto, lo vamos a tomar. Soy salvo. Sí, Señor. Yo sé que y entonces me rindo a cuentas, porque dice que es para qué, revisión de los qué. Entonces, si yo traigo algún pecado, soy salvo, traigo algún pecado, yo lo tomo y le digo, Señor, ¿qué? Lávalo. No voy porque no tengo, sino cuando yo soy salvo, voy a la cena del Señor para que me lo ¿qué? Lo limpie, ¿no? ¿Entienden o no? O sea, esto es profundo. Y lo enseñamos al revés, enseñamos que si no tienes nada, sí puedes acercarte. Si estás bien, puedes tomarla. No, hijo, no podríamos de verdad. Si hay alguien, dice, justo no hay ni uno. Entonces lo que debemos de aprender es que nosotros lo que debemos de discernir en nuestro corazón es nuestra relación, nuestra salvación. Si hay un espíritu en nuestra vida que nos sella y que nos marca para poder que no ser juzgados con el mundo primero. Y entonces en Mateo dice que es un acto para ¿qué? Remisión de los pecados. ¿Sí dice o no? Entonces es una buena oportunidad de ir a cuentas con Dios siempre. Señor, traigo algo que me atora, pero yo creo en tu sangre, yo creo en tu cuerpo. Sé que me lo vas a limpiar. No como un decreto, sino como una acción. ¿Sí me entiendes? Es una oportunidad. Es acercarse de nuevo a Dios. ¿Quién no quiere eso? No es en la alabanza, ¿eh? No dice que es en la alabanza donde todos lloramos. No es en la alabanza, hijo. No es en la predicación. ¿Dónde es? En la cena del Señor. ¿Se fijan o no? ¡Wow! ¿No? Yo cuando le dije, ¡wow! No puede ser. Y entonces cuando yo le platiqué a un amigo que nosotros nos íbamos a centrar mucho en la cena del Señor, dijo, no, hazla cada domingo. O sea, su mente organizativa de iglesia, ¿no? No, es que creo que cada domingo, y cada esto, y cada aquello. No, hijo. O sea, es más, si no hay alabanza y si no hay predicación, no, pero esto no va a dejar de haber. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora vamos a ver qué empezaba a pasar. Por eso es el discernimiento de la salvación, no es el discernimiento del pecado. O sea, el que te trae aquí o el que tomes. Porque al final la verdad es que, otra vez les digo, nadie seríamos dignos de tomar. No hay nada. No hay nada en nuestro cuerpo que nos dé dignidad de poderla tomar. Pero vean lo que pasaba y dice el 33. El 33, 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, es comida, es pabla, esperaos unos a otros. O sea, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para qué, juicio. ¿Por qué? Porque eran comidas. Entonces, como eran comidas, ¿qué creen que pasaba? Pues iban a comer. O sea, la gente que ni creía decía, sí, ya. Acuérdense, por ejemplo, yo no estoy en contra de dar a los pobres, ni al basurero, no, o sea, por favor, no estoy diciendo que está mal. Pero va uno y se convierten en cristianos. Pero si fueran musulmanes con comida, vale, son musulmanes. Y si van testigos con comida, se convierten en testigos, ¿me entienden o no? O sea, donde hay comida, yo soy. O sea, no, neta. Ok, ¿entienden o no? O sea, me encantaría. Entonces somos así. Entonces reunía a la gente, era una gran comida, entonces la gente llegaba y ahí se atragantaba. O sea, llegaba y no esperaba, cuando es un acto que no religioso, es un acto de que, no es un mandato, una ordenanza de Dios, era un acto bien profundo y bien celestial, ¿no? Entonces llegaban y lo convirtieron en un acto que súper carnal, hijo, comidas. Y luego no estaban tan ordenados, porque además después al final dice, de las demás cosas pondré en orden cuando yo, o sea, estaban ya haciendo estos, pero una pachanga, iglesia. O sea, comidonas, glotonerías, o sea, ya era un relajo. Y entonces, lo más importante lo tengo que resolver, y es que la cena del Señor, hijo. De lo demás, ¿qué dice? De las demás cosas, las pondré, ok, ya cuando vaya, pero urge. ¿Se fijan lo importante? ¿Le dio importancia a lo importante? Lo demás, no es que cantan bien boniacho. Después lo vemos. No es que todos llegan tarde. Después vemos eso. Esto es lo importante. La cena del Señor es la oportunidad de nuevamente encontrarnos con Dios y Señor, nosotros la
Ámame de verdad. La indignamente significa que no eres salvo. Señor, no sé si soy salvo, confírmame. Entonces va a llegar un momento donde te confirma. No es, yo tenía unos hermanitos que no estaban casados, estaban juntos, con un buen corazón. Y ella decía, es que yo no tomo la cena del Señor porque estoy viviendo indignamente. Le digo, a ver. ¿Y quién te lo dijo tal? ¿Y él no peca? ¿O cómo? ¿Nunca? ¿O en su vida? ¿O qué? Yo sé que no está bien, digo, no estoy aplaudiéndolo. Pero de lo que Dios habla es de otro, de indignamente. O sea, ¿eres salva? ¿Tú crees en el Señor? Sí. Entonces, cada que pases, pídele a Dios que te limpie de eso que está pasando en tu vida ahorita y que un día Dios le ponga a tu esposo en su corazón, puedes casar. Entonces, aplícale eso en tu mente. Pero no es ese el indigno, ¿me entiendes? No es esa indignación. Porque quien no ha pagado impuestos, dijo tampoco que tome. Es igualito que ese. No vamos a hacer. Bueno, los que están tratando de arreglarlo, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? De verdad. Solamente habla de la salvación de aquellos que no tienen un espíritu de Dios, porque los que no tienen espíritu de Dios lo toman que son los que están crucificando. O sea, solo hay dos opciones: los que salvan y los que lo crucifican. O sea, hay dos equipos. Cuando tú lo tomas y practicas eso, o eres de uno o eres del otro. A ver, vamos a dar tiempo para que nos pongamos a cuentas. Nos pongamos a cuentas. No. Está bien. Vamos a dar tiempo para que nos pongamos a cuentas. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Gracias, Padre, porque somos pecadores, tenemos una carne corrupta, Padre. Nuestra naturaleza, Señor, es para el mal. Pero gracias, Padre, que con las santas cenas, Señor, nos recuerdas que tú moriste por esos pecados, que tú moriste por esas acciones incorrectas que yo hago. Pero no todo es por eso, Señor, sino tú moriste, Señor, porque yo no me fuera al infierno, sino moriste para que yo tuviera la vida eterna y para que pasara, Señor, para lo que fui creado, para vivir eternamente contigo. Gracias, Padre, que es a través de ti. Y con la cena me permite, Señor, confirmar mi salvación, Padre, contigo. No porque la vaya a perder, Señor, sino porque la carne siempre me aleja de ti. Como decía Pablo, hago lo que no quiero y no lo que debo de hacer, Señor, porque mi carne es débil. Perdóname mis pecados, Señor, perdóname todo lo que hago. Perdóname lo que hago con la carne, Señor. Perdón que todo el tiempo piense en mí y no en ti. Gracias porque es un año que viene, un año bueno. Y gracias por tu misericordia.